Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista y formador de traders en el broker PuPrime. Hoy lunes 15 de septiembre damos comienzo a la sesión de la apertura de Nueva York, comentando básicamente los pormenores de lo que ha sido el mercado a lo largo de la semana pasada. Tuvimos unas bolsas mejor de lo esperado, con un recorte de la Fed el miércoles que podría saber a poco, pero terminará todo encajando en positivo. El Banco Central Europeo repitió esa zona de 2%, 2,15 de facilidad de depósito y crédito sin orientar sobre siguientes movimientos y revisó al alza el PIB y la inflación. Por eso se interpretó más bien como algo duro, un tono duro, y el euro se apreció desde 1,16,8 hasta el nivel de 1,17,3, aunque en realidad eso solo suponía regresar más o menos a donde estaba el viernes 5. Fue un movimiento de ida y vuelta, la inflación americana repuntó hasta el 2,9 desde el 2,7, sin sorprender positivamente a pesar de los buenos precios industriales publicados el miércoles. No tuvo daño para el mercado, ambas referencias, y por lo tanto este siguió subiendo. Pero el reciente buen tono de los bonos, tras algunas semanas complicadas en verano, resultó más llamativo que el rebote de las bolsas. El bono americano se acerca ya al 4%, mientras que Italia está a punto de convertirse en la nueva Francia, pasando al 3,54. Con el diagnóstico sobre Italia evolucionando a mejor y el deterioro político fiscal de Francia, los bonos italianos reemplazan a los franceses poco a poco. Eso es bueno porque demuestra que, por decirlo de alguna forma, los bonos se reajustan internamente en la eurozona sin dar lugar a tensiones serias, y eso aporta serenidad a las bolsas, cuyas valoraciones saldrían perjudicadas si las rentabilidades subieran de manera generalizada. Eso no sucede, sino que el deterioro de los bonos es contrarrestado por la mejora de otros. De hecho, el viernes el S&P subió el rating a España y Fitch lo hizo a Portugal. Así que las bolsas no solo no sufren, sino que generan serenidad. Los bonos fueron lo más relevante de la semana pasada. Esta semana la Fed del miércoles decide casi todo, porque la cuestión no es si bajará tipos, que lo hará, sino cuánto, qué orientación proporcionará de cara a reuniones posteriores de octubre y diciembre, teniendo en cuenta las fuertes presiones políticas a que está sometida. Si volverá a revisar a la baja sus estimaciones de PIB y paro, el alza de la inflación como hizo en junio, y finalmente si el denominado dot plot, que es el gráfico en el que los consejeros estiman tipos para 2025-2027, volverá a moverse al alza, generando tipos superiores, como también sucedió en junio. Una amalgama de datos de difícil interpretación clara, al fin y al cabo, y es lo que realmente importa esta semana. Por eso, de lunes a miércoles, el mercado debería permanecer a la espera de un movimiento en un rango estrecho, sin hacer nada especial ni tomar ninguna dirección definida, y lo más probable es que la Fed baje 25 puntos básicos hasta el 4%, decepcionando a esa minoría que conserva la esperanza de 50 puntos básicos. Creemos que ese recorte vendrá acompañado de unas estimaciones de PIB parecidas a las de junio o milimétricamente inferiores, de inflación tal vez algo superiores, y también a estimaciones de paro similares. Eso debería reajustar algo al alza las perspectivas de tipos, pues sería un ajuste fino sin cambios relevantes. Y si estamos medianamente acertados, la Fed transmitirá algo de decepción al ala más suave del mercado y daría como resultado una semana menos generosa en subidas que la pasada, o incluso lateral. Bajista, difícil. Lo que suceda esta semana con la Fed será poco importante para el corto plazo, muy importante para las expectativas sobre los tipos y el ciclo económico americano de cara a final de año, pero no aportará cambios radicales. Referente a divisas, se mantiene la tendencia bajista del dólar. El eurodólar particularmente refleja cierta debilidad, lo que favorece que la Fed reduzca tipos el miércoles. Por lo tanto, el rango estimado semanal será 1,17-1,178. La libra debería mantenerse firme esta semana porque el BOE mantendrá el tipo de referencia sin cambios, rango estimado 0,864, 0,868. El franco suizo tiene una semana de pocas referencias macro, tanto en la eurozona como en Suiza. Todo dependerá del tono de la Fed. Y el rango estimado 0,93, 0,942. Y por último, el yen va a tener una semana importante para este cruce, ya que el viernes el IPC en 0,50 adoptará un tono más hawkish que podría apreciar algo el yen en la semana. Por lo tanto, el rango sería 171, 174. Dicho esto, pues vemos que ya ha visto los datos principales que hemos tenido, con evolución, con bolsas positivas, con liquidez, contracción, criptomonedas, eh, con volatilidad muy controlada. Los mejores sectores que hemos podido comprobar han sido consumo discrecional, utilities y tecnología, subiendo un 1%. Y encontramos empresas como Warner Bros., que sube un 16% hasta $18, junto con Paramount, que suben un 7% hasta los 18. Vuelven a liderar las subidas tras estos rumores que ya comentamos la semana pasada de fusión entre ambas compañías, que crearía el mayor
grupo americano en la industria del entretenimiento. También hablamos de Tesla, que se recupera un 7% hasta $395. Recordad, porque vamos a ver el gráfico en semanal. Precisamente ya ha roto esa resistencia que estábamos buscando. Rumores de una posible fusión con XA, alimentados por los esfuerzos de Elon Musk de integrar la IA en todas sus compañías. Valores con peor evolución, Arista Networks cae un 8% hasta los $139. Toma de beneficios desde máximos históricos, por lo tanto, movimiento lógico. Tenemos a Moderna que cae un 7% hasta los $23, Pfizer un 4% hasta los $23 y otras farmas tras la noticia de que el gobierno podría relacionar la muerte de 25 niños con las vacunas contra el COVID-19. Por último, Oracle restaña un 5% hasta los $292. Toma de resultados tras publicar el martes y un cierre del segundo trimestre ligeramente por debajo de lo esperado, pero con buenas guías y fuerte para lo que resta de año. Dicho esto, nos vamos a gráficos directamente. Hoy, curiosamente, vamos a empezar por el gráfico del VIX. Aquí lo veis, está cotizando a niveles de 15, por lo tanto, la volatilidad se encuentra muy controlada. Estamos muy alejados de esos niveles de 20 que hemos comentado en tantas ocasiones que son los niveles peligrosos de mercado. Así que con esta tesitura, pues lógicamente tenemos mayor seguridad a la hora de trabajar mercados y a la hora de subirnos a tendencias de calado. Vamos a ver también el dólar index. Ya sabéis, se mantiene con tendencia bajista, cotizando a los 96,94. La zona de soporte sigue siendo los 95,98 y por lo tanto sigue con su movimiento inverso al que realiza el euro dólar, el cual vamos a ver principalmente que sigue cotizando con descuento alcista, zona de 1,1759. La zona de soporte en gráfico diario se mantiene en 1,1583. Fijaos que bien se apoya ahí y a partir de ahí buscaríamos ya zonas de concreción por encima de 1,18. Vemos que está cotizando lejos de la media de 200 días, cómodamente por encima de la nube de Chimoku y el CCI creciente en 124. La libra también se mantiene con buen tono alcista, ya ha salido de la nube, vemos que se apoya muy bien en esa zona de soporte de 1,33. Nuestro siguiente objetivo, siguiente parada, 1,38. Vemos que el CCI ya cotiza en 118, gran distancia con la media de 200 días, por lo tanto, euro y libra alcistas en todos los marcos temporales. ¿Qué sucede con dólar yen? Que se mantiene impertérrito, manteniendo esa estructura bajista con dificultad para romper la zona de 145,88 y ese realmente sería el objetivo de disparo para ir a buscar el soporte en 142,26. Así que bajistas para el dólar con el yen. En cambio, el canadiense yen mantiene todavía su tesitura alcista, pero lo que vamos a buscar aquí es realmente una ruptura por encima de 108,04, que realmente volvería a buscar zonas de compras por encima de 109. Así que es alcista para marcos de day traders y scalpers. Para gráfico diario yo esperaría todavía un poquito hasta la superación de 108,75. Vamos a ver también euro-yen. Aquí lo vemos en 173. Ha marcado una zona de soporte donde el par se mantiene tranquilo en 169. Todo lo que sea por encima de ese nivel, que es el soporte de julio, mantiene perspectiva alcista, pero tenemos que tener muy claro que estamos muy cerca de la resistencia del 27 de junio del año pasado, en 175. Así que de momento no activa disparo en gráfico diario, pero sí bajar hasta los 169 sí marcaría compras. Mientras tanto, en gráficos menores, perfectamente podemos acudir a posiciones alcistas. Aquí vemos el Libra Yen exactamente igual, tendencia alcista que se mantiene desde abril en adelante. Y como vemos realmente, esta va a ser nuestra zona clave. Ya ha habido un cierre por encima de 199, lo venimos anunciando en los últimos meses. Y ahora el siguiente objetivo son los 208, que precisamente coinciden con este pico que realizó la divisa en junio del año pasado. Vamos a ver también el kiwi dólar. Tendencia alcista, como vemos, ya se ha separado notablemente de la media de 200 días. El CCI cotiza en más 39. Siguiente objetivo en gráfico diario, cierre por encima de 0,60. Es necesario para que podamos confiar en la divisa y a partir de ahí marcarnos un objetivo target hasta 0,6122. Todos aquellos que no trabajéis gráfico diario, si trabajáis gráficos más pequeños, ya sabéis, compras en este par. Vamos a ver también dólar americano canadiense. Como vemos, sigue la misma estructura que el petróleo, que se mantiene negativo. Vemos que realmente este soporte en 1,35-36 es un soporte importante. Así que vemos cómo ha rechazado, una vez que ha realizado este soporte, ha realizado ese rally hasta 1,39 y mantenemos nuestra perspectiva bajista en gráfico diario en el resto de temporalidades.
El dólar franco suizo se mantiene también con esa correlación inversa con el euro dólar en gráfico diario, zona de soporte 0,7881, así que también tenemos que hablar de cortos en el dólar franco suizo. Hemos visto divisas, hemos visto dólar index, hemos visto VIX. A falta de 5 minutos para que comience la jornada en Nueva York, vamos a ver los diferentes selectivos, los diferentes índices. Empezamos por el Dow Jones, cotizando en 45.940. Lógicamente van frenando esa subida porque también los mercados necesitan catalizadores. Y fijaos dónde se frena, precisamente lo que anteriormente fue resistencia, los 45.000 puntos. Ahí lo tenemos, cómodamente por encima de su media de la nube de Chimoku y un CCI en más 139. Por lo tanto, hay volumen, hay liquidez en los mercados y tenemos que seguir hablando de posiciones alcistas. Lo vemos también en el SP 500, donde estamos cotizando los 6.600, niveles inauditos hace unos meses, y donde ha dejado una zona de soporte en 6.350. Como vemos, cómodamente ha tocado en varias ocasiones y a partir de ahí ha proyectado este swing de 240 puntos. También lo podemos ver en el gráfico tecnológico. Vemos como el Nasdaq cómodamente los 24.180 nos ha dejado una zona de apoyo en este doble suelo en 22.972. Como siempre os digo, estos son los niveles importantes para entrar en un gráfico diario. Para el resto de temporalidades, solamente admitimos compras en los principales índices. Vamos a ver qué ha sucedido también en Europa con el IBEX 35. Aquí tenemos en los 15.362 y vemos cómo nos ha dejado aquí un soporte importante en los 14.596, que tenemos que apuntarlo también para futuras correcciones y posteriores rallies. Ya sabéis que se está hablando de que 2026 tendría que ser también un año muy alcista para las bolsas. De hecho, se está hablando de recorridos del SP del 18%. Estos son estimaciones, lógicamente no podemos saber qué va a hacer el mercado a futuro, pero se está hablando de que hay liquidez en el mercado, de que realmente están perdiendo fuelle la renta fija, por lo tanto vuelve a generar atractivo la renta variable junto con el oro y el Bitcoin, y por lo tanto 2026 se está hablando que siempre que se producen este tipo de movimientos, este tipo de rallies, el SP 500 con rallies del 18% intranual, pues desde 1950 le preceden años de una rentabilidad alcista importante e interesante. Así que aquí en IBEX 35 marcaríamos zona de soporte 14.600. Vamos a ver el Eurostock 50. Aquí lo tenemos cotizando los 5.400. Ya sabéis que los 5.500, zona redonda, a partir del cual ya veríamos cierta reacción al alza y que no lo ha conseguido precisamente desde abril. Así que por eso es un techo interesante. Ahí podremos marcar nuestra buy stop y a partir de ahí esperar tranquilamente ruptura hacia nuevos máximos. Quién sabe si la zona de 6.000. Mientras tanto, falta de 2 minutos para la apertura de Nueva York. Preparamos nuestra operativa operativa dentro del SP 500. Vamos a buscar, aquí lo tenemos, modificamos, vamos a situar zona de soporte, zona de resistencia. Recordad, en el SP 500 buscamos ruptura de 5 puntos, máximos y mínimos intraday, y en el Dow Jones buscamos ruptura de 20 puntos. Por lo tanto, aquí tenemos resistencia, vamos a acotar el precio y aquí tenemos soporte. Simplemente es esperar la ruptura y a partir de ahí continuar con nuestro target. Dicho esto, vamos a ver China y Japón. Aquí vemos China en la zona de 15.200 puntos. Está creciendo enormemente el mercado chino, buena perspectiva. Ya sabes que son opacos los datos también de la economía china, pero realmente están realizando compras importantísimas de oro físico para posteriormente también poder financiarse a futuro. Están entrando fuertemente también en el sector de criptomonedas y por lo tanto la inteligencia artificial está disparando la productividad de las empresas chinas. Por lo tanto, realmente están dedicando su excedente, su superávit fiscal y comercial, que es de 600.000 millones de dólares, precisamente a la compra de tecnológicas en Estados Unidos y en China. Siguiente objetivo, 16.200. A la velocidad que va, no me cabe la menor duda que lo hará de aquí a final de año. Vamos a ver también Japón, porque no se ha quedado muy atrás. Fijaos, también ha tenido un crecimiento hasta los 44.000 puntos. Y aquí nos ha dejado una zona de soporte que ya queda lejos, que es el nivel de los 41.635. Así que también la economía nipona pues goza de una excelente evolución y veremos en las próximas sesiones su comportamiento. Abre la bolsa de Nueva York. Aquí vemos
como el comportamiento inicial en el SP es intentar romper máximo, recordar 5 puntos y nos marchamos. Aquí vemos que ya se produce ruptura. Vamos a ver el Dow Jones. Fijaos que también se prepara. Lógicamente vamos a buscar un objetivo mayor para el Dow Jones porque tiene mayor volatilidad y por lo tanto de esta manera podemos controlar también los movimientos. Ya sabéis, utilizamos la misma plantilla para la operativa de 5 minutos, que es una media de 200, es un Ichimoku y es un CCI de 50 periodos. Mientras se produce la ruptura, voy saludando a aquellos que os vais conectando. Fernando, Luis Miguel, Nigirit, Ronnie, Alberto, Ricardo, Rodrigo. Ya somos una comunidad importante. Gracias por vuestro apoyo, por vuestro seguimiento todos los días en la apertura de Nueva York, en la estrategia de trading semanal que presento los jueves y por vuestros comentarios que me hacéis muchas veces por privado, propuestas. Oye, José, podemos mirar esto, puedes hablar de esto otro. Realmente esto es lo que nos fortalece, nos hace aprender y realmente pues nos hace mejorar como traders y como inversores, que precisamente es lo que buscamos cada día. Mientras esperamos la ruptura del Dow Jones, echamos un vistazo al SP, ya lo ha roto el SP, vamos a ver si realmente ha ido a buscar esos 5 puntos. De momento, pues se ha quedado en 3. Bueno, en este sentido, pues siempre tenemos que tener en cuenta, lógicamente, pues el pequeño spread que suelen tener todos los activos para tener en cuenta que sean 5 puntos limpios, pero en este caso, pues estamos hablando apenas un spread de 0,7. Por lo tanto, pues realmente en SP siempre vais a encontrar en este índice buenas spreads en función del broker con el que trabajéis. Dicho esto, pues vamos a ver también materias primas. ¿Qué pasa con el oro, la plata, el cobre? Realmente los reyes este año son el oro, la plata y el cobre, principalmente por rentabilidad, no el petróleo, que está decepcionando. Y vamos a empezar por el oro. Aquí en este caso en el oro vemos que se sitúa a los 3.600 puntos y realmente esta es la zona clave. La zona de los 3.656 es la resistencia del 12 de septiembre. Disculpad, no vamos al gráfico diario. Aquí lo tenemos. Aquí. Ahí a los 3.653 que está cotizando actualmente y nos ha dejado ¿dónde una zona de soporte? Pues precisamente lo que antes fue resistencia, los 3.453. Como vemos el CCI en más 194, es decir, las manos fuertes están dentro y por lo tanto de esta temporalidad hacia atrás solamente vamos a emitir compras en el oro. Eso no tiene ningún sentido hacer lo contrario, salvo que sigáis una estrategia contratendencial o busquéis reversiones en el precio. Vamos a ver la plata, que la plata se ha revalorizado este año un 40% y como vemos aquí está cotizando a los $42 la onza y mantiene una zona de soporte precisamente la anterior resistencia en 39. Recuerda que nuestro objetivo en la plata son los $49 que tocó en 2011. Lo llevo comentando meses atrás y realmente es la zona que me parece más clara para seguir trabajando largos en la plata. Vamos a ver los petróleos. Aquí tenemos el Brent. El destilado europeo, aquí lo tenemos, precisamente soporte en $65, objetivo 59,36. Por lo tanto, bajistas en el petróleo, prácticamente es lo que llevan haciendo durante todo este año sin sorpresas. El West Texas, exactamente igual. Lo vemos aquí en la zona de soporte en 61, soporte en 55. Por lo tanto, ambos petróleos se encuentran con tendencia bajista. ¿Y qué sucede con el cobre? Pues que lo tenemos en 4,59 bajistas. Después de empezar muy bien el año, fijaos esta vela que realiza con gran volumen, esta vela elefante, como derriba el mercado, genera un soporte en 4,28 y parece que intenta recuperar la tendencia alcista. Pero recordad, en gráfico diario siempre vamos a esperar que cualquier activo supere y cierre por encima de la media de 200 días. Esto es importante. ¿Dónde está esa media actualmente? En 4,64, como podéis ver ahí. Así que de momento vamos piano piano, pero no podemos hablar de tendencia alcista. También encontramos la nube por encima del precio, la nube de Chimoku y el CCI en negativo. Así que si no se clarifican esas tres reglas que utilizamos para nuestro setup en gráfico diario, simplemente tenemos que esperar. Vamos a ver el cacao también. Fijaos, después de haber tenido grandes crecimientos en el 23, vemos que establece o mantiene su zona de soporte en 74,52. Por lo tanto, sigue bajista y nos alejamos del activo hasta que no recupere la media, que sería la zona de 90,38. El café sí ha realizado cambio de tendencia y fijaos qué movimiento tan interesante cuando hablamos las últimas sesiones, el soporte de 2,78, qué bien lo ha hecho. Y ahora se mantiene precisamente a las puertas de la resistencia en 4,35. Así que nos ha dejado un soporte en 3,69, una recompra para gráfico diario y para aquellos scalpers, que conozco pocos, pero los hay, de café y sobre todo day traders, pues sabéis que en todas las temporalidades podéis acceder a compras porque la tendencia acompaña.
Vamos a también a ver el gas. Me habéis preguntado también por el gas, que si sí, que si no, no termina de definir. Es un gráfico que no me gusta en gráfico diario. Tiene tendencia bajista. Todo activo que esté por debajo de la media de 200 en diario es tendencia bajista. El CCI cotiza en menos 121 y la nube se ensancha. ¿Qué significa que la nube se ensancha? Que realmente tiene una resistencia difícil de batir y esa resistencia está en 2,16. Por lo tanto, tendencia bajista que podría acompañar al activo hasta la zona de 1,85. ¿Y qué pasa con las criptomonedas? Pues con las criptomonedas, tanto que se ha hablado realmente del movimiento futuro, nos encontramos que cotizan en 114.000 y por lo tanto nuestro objetivo es la parte alta del canal en 124.000. Por lo tanto, como dibujé en anteriores ocasiones, esa sería la zona de canalización. Se encuentra en mitad de ese canal y si algo se encuentra en mitad de un canal, directamente no se adquiere, se espera la ruptura pacientemente. Lo que tenéis que pensar es que el Bitcoin es un activo que no sube constantemente durante todo el año, sino que apenas tiene un puñado de días durante ese año donde realmente genera todo el efecto volatilidad. El resto del año se mantiene simplemente haciendo consolidaciones. Pero sí lo ha hecho el Ethereum. Fijaos que el Ethereum se ha ido a la zona de 4.500, ha roto esta resistencia que le ha costado un poquito en el nivel de 4.100 y esa anterior resistencia ahora es el soporte. Me parece un soporte justo para el activo y que puede impulsarle por encima de los 5.100. Así que de momento esperaremos con el Ethereum a medida que también se vayan tokenizando siguientes ETFs para el futuro y como vemos ahí está entrando la banca. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, alguna cuestión que queráis consultar antes de que veamos las acciones. Consultamos mientras tanto el gráfico del Dow Jones. En 5 minutos vemos cómo no se ha movido del canal, por lo tanto esperamos y en el SP 500 vamos a verlo también. Después de realizar la ruptura, hemos borrado, es decir, hemos realizado la ruptura en ese nivel, la zona de soporte en este nivel. Pues probablemente no haya llegado, o sí, no, no ha llegado. Vamos a dejar que corra la operación y a partir de ahí, pues ya posteriormente nos planteamos, en este caso, de qué manera pues tomamos decisiones. Pero de esta manera tan simple, todos los días, dentro del gráfico de 5 minutos, podéis perfectamente tomar decisiones. Vamos a ver nuestra plantilla en gráfico semanal. ¿Recordad? Es una plantilla muy simple en la cual vamos a utilizar dos instrumentos. En este caso es el mismo, que son dos medias móviles, una EMA de 10 y una EMA de 20. Es un sistema que ya está testado, tiene una rentabilidad anualizada o CAR del 14% en los últimos 24 años. Ya os pondré la estadística y por lo tanto, pues la estadística es incontestable. Aquí de esta manera, con el separado de periodos, puedo mostraros realmente el número de operaciones que puedo realizar a lo largo del año, entre una y ninguna. Es decir, aquí vemos cómo realiza una entrada que se mantiene desde el 2023 hasta el 2025. Y desde el 2025 hemos entrado en el Nasdaq en 21.391, es decir, llevaríamos un acumulado de ganancia de casi 3.000 puntos. Pues esto mismo lo hacemos con acciones. En Nasdaq, SP y DAX funciona muy bien. De hecho, en el Nasdaq tiene un 14%, en el DAX tiene un 8% y en el SP tiene un 7,5 anualizado, con lo cual, lógicamente, batimos a la inflación. Lo podemos combinar con el buy and hold. Pero ¿qué pasa en acciones? Que me he dado cuenta que en acciones funciona muy bien, porque en acciones podemos tener rentabilidades desde el 20%, sería una rentabilidad normal, algo modesta dentro de las acciones, hasta un 800% como ha sido Spotify o como ha sido Zoom. Vamos a ver Apple, aquí tenemos. Fijaos, en Apple ahora mismo estaríamos alcistas, estaríamos comprados. ¿Dónde habríamos comprado? Precisamente aquí, $230. Fijaos que aquí es donde se cruzan las medias, cierra la vela semanal y en $230 estaríamos dentro. La ganancia es modesta, hasta los 237, pero es que este es nuestro objetivo. Esta sería la caza mayor, superar los $260 en gráfico semanal. Google ha tenido también un crecimiento espectacular. Aquí lo podemos ver, $250. ¿Dónde nos da la estrategia de entrada? Precisamente en 180. Aquí es donde se produce el cruce en semanal y entramos a vela cerrada. Por lo tanto, fijaos, llevaríamos ya un recorrido de $72 por acción y no tiene visos de parar. Fijaos la separación, la subida es muy vertical y por lo tanto, pues lo están haciendo fantásticamente bien este año los muchachos de Google. Aquí tenemos Microsoft también, comportamiento excelente donde nos habría metido en la estrategia Microsoft precisamente los $454. Por lo tanto, aquí hemos tenido un rally hasta 558 y nos estamos manteniendo. De momento, hasta que no haya cruce en sentido contrario,
nos mantenemos fuera, precisamente porque es una estrategia de largo plazo, de trader posicional. Vamos a ver Amazon, que fue un poco decepción, un poco blue, ahí se mantiene. Y precisamente podemos ver en Amazon que se encuentra en la zona de $230. Para mí no es creíble la subida si no supera los 250. No me pillo los dedos con 246. Tengo que pedirle más a Amazon, que por resultados son muy buenos, pero que chartistamente está decepcionando. El sector bancario muy bien. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, HSBC. El gráfico siempre muy limpio que hemos visto los últimos meses. Y como vemos aquí en el gráfico semanal, nos dieron entrada precisamente aquí en $268. Seguiríamos dentro, acumulando $42 por acción de ganancia. Vamos a ver también Bank of America. Fijaos en Bank of America como también tenemos, aquí tenemos el semanal, aquí está. Aquí tendríamos precisamente la entrada en los $45, seguiríamos dentro, por lo tanto ya hemos pasado la resistencia en 50 y realmente todavía puede hacerlo mucho mejor. Y vamos a ver también, por ejemplo, HSBC, para que veáis, fijaos la verticalidad de los gráficos del sector bancario norteamericano. Precisamente aquí en HSBC nuestra entrada se produjo en $41. ¿Y se produjo cuando? El 14 de abril del año pasado. Es decir, en estos 2 años en este año, perdón, hemos realizado solamente una operación. Fijaos la simpleza para determinadas estrategias. No hace falta hacer análisis sesudos ni estar todo el día persiguiendo el precio. Una estrategia de trading semanal en acciones y a partir de ahí, pues tranquilamente seguimos la tendencia. Vamos a ver Oracle, porque el otro día subió un 41%, por eso podéis ver esta mecha aquí, esta vela. Posteriormente, lógicamente, ha corregido parte, porque también hay que materializar ganancias. Y precisamente que en Oracle la estrategia nos mete en $174. Ahora mismo tendríamos una ganancia de 130 por acción, lo cual es un movimiento espectacular para Oracle, que ha ido creciendo desde que rompiera los $64 de una manera muy correcta y por lo tanto pues es una buena opción para incorporar. Otro gráfico bancario, Citi. Fijaos en Citigroup. En Citigroup, nuestra estrategia de trading semanal nos mete en el mercado en $76. Por lo tanto, ahora en 99, lógicamente ya llevamos un recorrido importante de $23 por acción. Y todavía pues tiene visos de seguir creciendo, a medida que lo hacen también los índices. Vamos a ver también Netflix. Aquí tenemos cómo se ha marcado desde que realizara la ruptura precisamente en $470. Fijaos, esto fue el 12 de noviembre del 23. Desde entonces estaríamos dentro acumulando ganancias. ¿Por qué? Porque no se ha producido ningún cruce en sentido contrario de las medias móviles en semanal. Por lo tanto, esto rápidamente ha ido acumulando ganancias de $900 por acción, lo cual es una rentabilidad muy importante. Otro gráfico que me gusta mucho, Spotify. Spotify tenemos un gráfico impresionante. ¿Por qué? Porque precisamente la entrada en Spotify nos la da en $126. La tenemos cotizando en 700. Y esto se produce también en el 23, precisamente en febrero del 23. Así que estaríamos tranquilamente a cierre de semana visualizando nuestro gráfico y viendo cómo van creciendo nuestras ganancias en acciones. Y vamos a echar un vistazo a Tesla también para ir finalizando. Y fijaos que en Tesla nos encontramos precisamente, que os lo venía diciendo estos días, que necesitamos la ruptura de esta resistencia en 368. ¿Para qué? Para ir a buscar el siguiente objetivo en 489. Pues bien, se ha producido esa ruptura, se produce gap y precisamente en Tesla, pues llevamos sufriendo en Tesla desde el entorno de 317, 320, porque fijaos lo que ha ido haciendo. Realmente hasta que ha reaccionado la acción ha tardado, pero nosotros con paciencia esperamos y que sea el precio el que mande en todo momento, ¿vale? Vamos a echar un último vistazo a las entradas en 5 minutos. Aquí vemos la del SP. En el SP, pues rápidamente ha subido 7,40, por lo tanto ha llegado al objetivo de 5 puntos. Y vamos a ver en el Dow Jones si realmente ha realizado ruptura para ver hasta dónde ha llegado la estadística de volatilidad. Cogemos el Dow Jones en 5 minutos, está realizando ruptura ahora mismo. Como vemos, el Dow Jones realiza ruptura precisamente, pues ha subido, ha caído, perdón, 25 puntos, con lo cual nuestro objetivo de 20 puntos está logrado y eso os lo podéis apuntar para operaciones, eso sí, de 5 minutos. 5 puntos para el SP, 20 puntos para el Dow Jones.
Sin más, no quiero hacer tampoco dilatar demasiado este vídeo. Ya sabéis que se está grabando, se cuelga en nuestro canal de YouTube Ipso a lo largo del día de hoy. Y quiero daros las gracias un día más por comenzar la semana conmigo, por acompañarme, por apoyarme. Y ya sabéis, mañana nos vemos en otra sesión de apertura de Nueva York. Que tengáis todos un gran día. Un saludo a todos.